Y la FAO, en conjunto con otras instituciones, realizan análisis de proyección para la producción cárnica de nuestra región. En ese sentido, han presentado un informe en conjunto con la OCDE. Vamos a escuchar en esta edición de Carnes para el Mundo el análisis de Rubén Flores, oficial principal de la FAO para América Latina. El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios. En este contexto, en su último reporte, la FAO ha pronosticado que la producción total de carne en 337,3 millones de toneladas en 2020, un 0,5% menos que en 2019, lo que representa un segundo año de disminución. El impacto continuo de la enfermedad viral de la peste porcina africana en el este de Asia, especialmente en China, estuvo principalmente detrás de la caída mundial de la producción de carne de cerdo en el 2020. Además, también se pronostica que la producción de carne de bovino disminuirá en algunos de los principales productores debido a la disponibilidad limitada de animales para sacrificio en Australia y Brasil y dificultades asociadas con la compra de animales en la India. A pesar de la pandemia y un mercado volátil marcado por la incertidumbre, Paraguay ha presentado números bastante alentadores en cuanto a la producción cárnica. Según la FAO, el volumen de producción de carne en Paraguay creció en 9,6% comparado con el 2019, y lo que a su vez generó un aumento de 8,4% en ingresos de divisas, lo que demuestra el dinamismo del sector de la producción en su conjunto como respuesta a una alta demanda del sector alimenticio. En este sentido, Rubén Flores, oficial principal de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe, remarcó que los desafíos a futuro serán construir mecanismos que impulsen a una producción sostenible a largo plazo, respaldadas en las buenas prácticas ambientales. No hemos superado el tema de la pandemia, es decir, estamos ahora en América Latina en una segunda etapa con un segundo pico relevante en varios de los países. Eso va a implicar nuevamente varias restricciones, pero nuevamente los sistemas alimentarios han respondido resilientemente y finalmente nuestra gente ha tenido alimentación en su mesa y alimentos en su mesa, y eso ha sido absolutamente importante. Entonces, me parece que ahí están los desafíos tanto del sector privado como del sector público tienen que ver y tienen que enmarcarse en la construcción de cómo mejorar, cómo hacer más amigable el sistema productivo, cómo impulsar realmente buenas prácticas agrícolas, pecuarias y ambientales, pero también sociales desde la perspectiva de la sostenibilidad social. Entonces, me parece que eso es fundamental considerar en términos de los aportes y los desafíos respondiendo a tu pregunta. En el mundo, el 48% de la proteína que consume los seres humanos viene de cereales y leguminosas, y el 38% viene de proteína animal. Y en el caso de proteína animal, digamos, el peso específico de la carne vacuna con relación a la carne de cerdo, a la carne de pollo, digamos, la carne de pollo es la que tiene una tendencia más relevante en términos de crecimiento, porque tiene, digamos, una relación costo-beneficio en términos del ciclo productivo que le hace más eficiente y más barata, ¿no es cierto? Entonces, me parece que eso es importante. En América Latina, en nuestra región, el 50% de una dieta, como te decía, de 2.500 calorías, el 50% de esa dieta se cubre en términos de proteínas con cereales, con leguminosas y con tubérculos. Y el 20% se hace o se genera con producción de origen animal en términos de la carne, ¿cierto? Insisto, desde esta perspectiva me parece que es importante que la más consumida es la carne de ave, luego viene la carne de cerdo y en tercer lugar viene
la carne vacuna. Para el 2020, digamos, la demanda para la carne de ave es de 130 millones de toneladas, la que le sigue es la carne de cerdo, es 106 millones de toneladas, y la de carne vacuno es de 70 millones de toneladas. Y esto va a depender, digamos, también del país, de los requerimientos de su estructura productiva, en términos de lo que es, por ejemplo, en el caso de nuestra región, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Paraguay, tienen como elemento fundamental el consumo de carne de aves de corral, 17 millones de toneladas, y le sigue la carne vacuna con 13 millones de toneladas. Entonces, digamos, son cifras no menores que hay que considerar y que tomar en cuenta para el componente de estos relativos cambios de patrón de consumo que van a venir. Las condiciones de mercados y la pandemia propiciaron el aumento de la producción de carne de aves que en el 2020, según el pronóstico, llegó a 137 millones de toneladas, con un crecimiento interanual del 2,6%, respaldada por un fuerte aumento de la demanda en China, inducida por un gran déficit de carne y altos precios de la carne de cerdo. El informe de la FAO también señala que entre el 2020 y 2029 el crecimiento de la oferta superará al de la demanda, por lo que los precios de los cárnicos podrían incluso bajar respecto a los que se tienen actualmente. Pero lo que preocupa al organismo es el impacto del COVID en los países menos desarrollados de la región y el desempleo masivo, lo que se traduce en un menor poder adquisitivo para acceder a una proteína de calidad. Yo creo que ese es un proceso, digamos, un cambio cultural de consumo, es un proceso de mediano y largo plazo. O sea, digamos, esto no puede cambiar de la noche a la mañana, es muy difícil, es un tema muy cultural, especialmente en América Latina. Y creo que en todo el mundo, pero de todas maneras, insisto, esto va a depender muchísimo del nivel de ingreso. ¿Qué es lo que tienes que considerar, Edgar, y lo que debemos considerar en el análisis? Lo primero es que tú tienes, cuando vemos una comparación de lo que ha sido el impacto en términos de la transmisión de la crisis sanitaria a la crisis económica, tú tienes una recesión de América Latina generada en este año que pasó, 2020, con un decrecimiento de casi 8 puntos, 7.7 puntos del PIB bajó y decreció América Latina en su conjunto. Esa caída de la producción tiene un efecto directo a nivel de los ingresos y del empleo. Primero, porque caen los ingresos, y segundo, porque además se genera un elemento importante de desempleo. Los cálculos de la CEPAL plantean que el impacto del crecimiento de la pobreza por estos efectos de la crisis sanitaria transmitida a la parte económica es un impacto de un incremento de más o menos 35 millones de ciudadanos latinoamericanos que van a engrosar la lista de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Esto implica que vamos a llegar a cerca de 95, 100 millones de personas que tienen realmente un problema serio en términos de generación y de oportunidad de empleo y de ingreso, con lo cual tienen un efecto directo en su incapacidad de acceder a alimentos y mucho peor alimentos de calidad. Entonces, me parece que es importante tener ese componente porque el año 2021, si uno compara las proyecciones que sacaron en esta semana anterior el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la propia CEPAL, lo que tú tienes es que en América Latina ese efecto de recesión va a persistir. No va a ser tan grande como ha sido la del 2020, pero América Latina es la región más afectada y estamos empezando el año con unos rebrotes que generalmente te van a generar mayor problema. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? Finalmente, insisto nuevamente, va a haber un efecto, por supuesto, en el comportamiento de la demanda,
pero además también desde la perspectiva de la gran mayoría de la población de América Latina, pues va a tener un efecto en el incremento de comida barata, comida procesada y ultraprocesada, que no necesariamente tienen acceso a una proteína de buena calidad. Según los últimos datos del SENACSA en lo que respecta al comercio exterior, Paraguay ha logrado un crecimiento importante en la exportación de carne, lo que demuestra que, a pesar de las condiciones adversas del mercado, el sector de alimentos mantuvo un crecimiento sostenido. Este efecto, cuando uno ve en el ejercicio también del comercio exterior, el comercio exterior en su conjunto decreció en el 22% el año pasado. Sin embargo, tenemos que destacar que esa tendencia en su conjunto no corresponde a la tendencia del sector agroalimentario, y por eso hablo de que hay un sector agroalimentario resiliente. La producción de alimentos, al contrario, es el único sector que mantuvo exportaciones positivas, y comencé dándote el dato de Paraguay. Paraguay creció en volumen y creció en precio en términos de divisas, ¿no es cierto? Su exportación, lo cual quiere decir que los sistemas han venido funcionando. Entonces, si esto tú proyectas en el año más duro de la crisis de la pandemia, pues sencillamente lo que vas a tener en los próximos años es una recuperación. Seguramente habrá algún momento, dependiendo de cómo va el comportamiento de la demanda y el cambio de patrón de consumo, habrá un momento en que finalmente, por eso el crecimiento no es tan elevado, podamos ver afectaciones. Pero en la práctica, lo que hay que prepararnos es en los próximos 3, 4 años a impulsar un esfuerzo de recuperación y de transformación de los sistemas alimentarios, pero en esta onda de consolidar sistemas absolutamente sostenibles, ¿no? Tanto ambiental como económica y socialmente. Entonces, creo que ahí está la agenda para los países desde la perspectiva del sector privado y del sector público, para apoyar una agenda que permita posicionar lo que ya Paraguay ha logrado posicionarse por su calidad. En consecuencia, lo que hay que hacer es fortalecer ese esfuerzo que ya han hecho los ganaderos de Paraguay. Estos efectos que tenemos de la pandemia vienen de una relación entre el ser humano, el mundo animal y el reino vegetal, que desbordaron los límites. Hoy día tenemos que reaccionar, no podemos sobrepasar esos límites porque ya vemos las consecuencias, y eso requiere, por supuesto, una revisión de esa relación. Y tiene que ser una relación más armónica, tiene que ser una relación más respetuosa, tiene que ser una relación realmente amigable para garantizar estos sistemas productivos más sostenibles. Entonces, yo creo que la discusión va por ahí y hay mucho que aprender. Hay cosas que ya están avanzadas y que sencillamente es cuestión de socializar y de poder tener un esfuerzo de cooperación bilateral al interior de América Latina. Creo que América Latina tiene un potencial inmenso que requiere regresarse a ver a sí misma. Yo creo que América Latina dejó de verse a sí misma hace 30 años por un modelo de desarrollo que buscó los grandes mercados. Siempre China está presente, siempre Estados Unidos está presente, la Europa está presente, y toda nuestra matriz de política en el sector agropecuario y en el sector económico la apuntamos hacia ese esfuerzo, hacia la apertura, pero mirando esos mercados. Y nos descuidamos de mirarnos entre nosotros mismos. Y tú ves que Chile es un gran importador de carne. ¿De dónde viene la importación de la carne de Chile? Seguramente vendrá de Paraguay, seguramente vendrá de Uruguay. Digamos, estos esfuerzos de mirarnos a nosotros mismos pueden permitir realmente un esfuerzo de integración mucho más sólido. Y creo que hay un montón, digamos, una gran oportunidad en fortalecer este mercado intrarregional. Así que me parece que eso hay que volver la mirada a América Latina. Tenemos que, los tomadores de decisión, impulsar
procesos de integración. Y esa es la demanda que hemos recibido tanto en el mandato de la conferencia de la FAO para América Latina realizado en Nicaragua, como lo hemos recibido a través de la participación de los 25 ministros del hemisferio de América Latina y el Caribe, pidiendo justamente. ¿Qué demandan? Demandan más integración, demandan más intercambio, demandan más socialización. Pues ahí está la puerta, somos vecinos, tenemos una ventaja, hablamos del mismo idioma, tenemos más o menos los mismos patrones de consumo, entonces me parece que es importante aprovechar esa oportunidad. Para la carne de pollo, la FAO proyecta que seguirá siendo el principal factor para el incremento de la producción cárnica en general gracias a sus ciclos productivos cortos y la relación costo-beneficio en atención al poder adquisitivo de las regiones como sustituto y en comparación a otras proteínas de mayor valor. Tenemos datos del consumo per cápita, por eso te hablaba de la oportunidad de que hay una disponibilidad de un consumo per cápita en carne del 8% y un consumo per cápita en el caso del pescado del 15%. Sí, creo que es importante entender que somos países que somos consumidores de proteína animal. Sin embargo, depende muchísimo del ingreso y por eso totalmente de acuerdo contigo, Edgar, que no es lo mismo, digamos, una persona que tiene un ingreso que no le permite ni cubrir las necesidades básicas de la canasta básica de alimentación, pues esos ciudadanos, compañeros nuestros de América Latina, pues no pueden darse el gusto. Y por supuesto es una mala señal el no poder servirse un costillar, ¿cierto? Entonces, ¿qué les toca? Ver sustitutos a eso. Y por ejemplo, en términos vegetales, las leguminosas son un sustituto que genera la proteína, que te da proteína en términos de la calidad y que es mucho más barata, ¿no? Por eso también tú puedes ver, digamos, cómo el consumo de ave en América Latina, especialmente en Centroamérica, crece de una manera importante a tasas superiores, digamos, al 8-9%, porque simple y llanamente, digamos, tiene una relación costo-beneficio en términos de precios bastante favorable al consumo de aves. Y por eso la proyección es eso. Entonces me parece que ahí hay que visualizar eso porque no es menor, digamos, el tema de los precios a nivel mundial. Tú sabes que normalmente, digamos, en promedio, cuando uno ve las cifras de estas proyecciones, lo que se plantea a nivel de precios es que finalmente el valor de la carne de origen bovino estará más o menos en promedio en los próximos años en alrededor de los 4.500 a 5.500, una franja dependiendo del mercado, ¿no es cierto? El Paraguay mismo tuvo su mejor precio de exportación el año pasado con Italia, con más de $6.100 la tonelada métrica. Pero finalmente lo que uno va a ver es que vamos a tener una mantención de los precios hasta el año 29 con más o menos, digamos, en función de las
condiciones con las que se hacen las proyecciones, porque mañana puede cambiar algún elemento específico y te altera todo. Pero finalmente lo que vemos es que en el caso de la carne de bovina, el precio tiene una tendencia ligera al alza, ¿sí? No estamos hablando de los precios del año 2008 que tuvieron un comportamiento importante, no solo del mercado internacional, sino también de intervenir en los mercados de futuros y en las bolsas a través de la crisis financiera que trataron de tomar también, digamos, ventaja en los mercados agrícolas, y por eso tuvimos un elevado nivel de precios por allá por el 2008-2009. Esos precios no han vuelto en los últimos 10-12 años, ¿no es cierto? Más bien la tendencia ha sido los precios a la baja, y en términos nominales lo que esperamos es para el 2029, digamos, unos precios que no tengan una variabilidad significativa. Entonces, ahí el problema, estimado Edgar, es el tema del acceso, y lo importante es generar empleo, generar ingreso digno para que la gente tenga la capacidad de consumir proteína de calidad. Se dice justamente este aula realizado por la FAO y la OECD es justamente eso, que realmente hay donde va a crecer la demanda es donde hay mayor ingreso promedio por habitante, ¿cierto? Entonces los países de mayor ingreso van a tener, digamos, un mayor consumo, pero además van a tener un mayor consumo exigente en términos de calidad. Y eso es lo que hay que entender. Rubén Flores recordó su paso al frente del Ministerio de Agricultura en Ecuador y compartió parte de su experiencia en las negociaciones que se dan en la relación entre las partes, que deben estar fundadas en números claros y en la transparencia de los precios, donde la responsabilidad sea compartida tanto de los productores y de los gobiernos, con miras a una producción sustentable. Yo creo que, y voy a ponerles, digamos, un ejemplo que me sucedió como tomador de decisión en mi país, en el Ecuador. Como ministro de Agricultura participé en una reunión con algunos ministros de Agricultura de Europa. Ecuador vende más o menos 4.000, 5.000 millones de dólares en alimentos a Europa, y los ministros nos dijeron: queremos seguirles comprando, pero necesitamos que nos certifiquen que esa producción es sostenible ambiental, económica y socialmente. Entonces yo les dije que con gusto aceptaba el desafío, porque a mí me interesa que también mi gente coma productos sanos, de calidad, que sean sostenibles ambiental, económica y socialmente. Pero entonces definamos quién asume y cómo hacemos en términos de corresponsabilidad el tema de los márgenes y de los precios. Y les puse un ejemplo clarísimo. El Ecuador es un productor de banana, ¿sí? El 72% de la formación del precio que paga un consumidor europeo de banana se forma en Europa. Apenas el 28% en Europa y el 28% en Ecuador. Apenas el 28% del precio se forma en el Ecuador. Y del 28% del precio que se forma en el Ecuador, el productor tiene, digamos, una corresponsabilidad del 5%. Entonces, cuando tú tienes un precio al productor de una caja de banano en el país, al productor normal, de promedio de $6, y el consumidor en Europa paga $32, bueno, tratemos de garantizar y de discutir transparentemente cómo asumimos la corresponsabilidad en términos también ambientales, sociales y económicos que genera todo el sistema. Por eso estamos hablando de los sistemas y los sistemas alimentarios y su transformación. Es decir, es fundamental. En el caso de
un evento que hicimos en noviembre con cerca de 27,000 participantes a nivel de esta discusión. Tuvimos la posibilidad de contar con representantes del clúster bananero y fundamental ver cómo ellos están viendo que parte de este discurso se está, digamos, desviando hacia un negocio que es el negocio de la certificación. Y cuando quien asume el riesgo de la producción es el productor, no tiene sentido que el negocio tenga el sesgo de quien asume un proceso de certificación. Entonces me parece que eso hay que ponerlo en el tapete, hay que transparentarlo además, porque no tiene sentido que hablemos de sostenibilidad económica castigando a los productores. No tiene sentido. Entonces me parece que es importante visualizar eso y poder garantizar una discusión transparente. ¿Cuál es el problema de transparentar los márgenes y la formación de precios? Entonces veamos esa discusión. Me parece que es importante. Si queremos entender que debemos cambiar después de lo que nos ha enseñado esta pandemia, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir manteniendo el ejercicio de la misma manera. Buena parte, por favor, América Latina tiene un efecto bien serio de la pandemia. Nosotros no generamos esta pandemia y la estamos pagando. Entonces me parece que sobre esa base planteo esta necesidad de más bien entender este posicionamiento que ha tenido el sector agrícola como parte de la primera línea, para que los tomadores de decisión regresen a ver al sector agrícola, regresen a ver a la innovación, regresen a ver a la necesidad de fortalecer la academia, regresen a ver a la necesidad de formar capital humano, regresen a ver a generar incentivos para garantizar un buen trabajo, unas buenas prácticas agrícolas, pecuarias, forestales, regresen a ver para darle realmente la relevancia y el peso que tiene. No puede ser posible que teniendo pesos relativos en las economías en términos de aporte a la producción de más del 8, 10, 12%, apenas tengas un 0,001 de presupuesto asignado para el sector agrícola. Entonces me parece que hay que incidir también en los ministros de finanzas para decirles, miren, esto generamos empleo, generamos divisas, generamos oportunidades de aporte a la economía en general, generamos realmente una riqueza, generamos alimentos. Entonces, por favor, requerimos también un tratamiento como sector prioritario y requerimos recursos para impulsar nuestras mejoras, nuestros procesos. Yo creo que en este evento que hicimos justamente en noviembre, quedó bien claro que la relación entre la macroeconomía y los sectores productivos y los sistemas alimentarios es clave. Entonces, me parece que más bien la lectura tiene que ser esa. La lectura tiene que ser cómo logramos incidir para que los tomadores de decisión realmente consideren recursos suficientes para hacer ese proceso de cambio y de corresponsabilidad con el sector ambiental. Así que yo lo veo así, desde esa perspectiva, y creemos que hay muchos elementos, muchas prácticas, muchas experiencias también, que van dándonos, digamos, la razón de cómo manejar buenas prácticas pecuarias, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas que realmente garanticen este proceso sostenible de los sistemas productivos y de los sistemas alimentarios. Así que por ahí creo que es más el discurso. Yo vendo desde esa perspectiva más esta acción de valorar el espacio que de una u otra manera se ha reconocido al sector agrícola y a nuestros productores, a nuestros campesinos, y más bien devolverles con dignidad la oportunidad que nos han brindado de que esta crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria. Bueno, yo creo que lo que vas a tener en términos de resumen de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Uno es que la demanda de carne en general va a crecer. Por supuesto, esto tiene que
distribuirse entre lo que es la demanda de carne de aves, la demanda de carne de cerdo, la demanda de carne de proteína de pescado y la demanda de carne bovina y ovino también, ¿no? Entonces me parece que sobre esa base finalmente lo que vas a tener es un comportamiento diferente, pero en el fondo hay un incremento de demanda de proteína por el tema del incremento de la población y por también las dinámicas de la recuperación, esperamos, en términos económicos en el próximo año, ¿no es cierto? Segundo elemento, tener que, desde el lado de la oferta, no vas a tener problemas en abastecimiento. Eso creo que hace que nuestro sector agroalimentario sea absolutamente resiliente y haya respondido de esa manera. De tal manera que lo que vas a tener es un escenario de un funcionamiento de los mercados con base a eso. En el cortísimo plazo no vas a ver un cambio del patrón de consumo, digamos, eso se podrá ver en el mediano y en el largo plazo, como lo dije, y esto finalmente garantiza tener una señal de precios que van a estar más o menos estables, que no van a tener una caída significativa siempre y cuando las condiciones, digamos, se mantengan en base a los supuestos que se hicieron las proyecciones. Así que creo que para todo el sector alimentario y para particularmente el sector de las carnes, vamos a tener un año con un comportamiento, digamos, positivo. Y cabe destacar que a pesar de la pandemia, el volumen de producción cárnica de Paraguay creció un 9,4%. Los invitamos a una nueva edición de Carnes para el Mundo. Hasta luego.